¿no es cierto? Obviamente, con algunos productos para tratar de, pues, de determinar su existencia, ¿no? Aunque no es realmente, eso se llama gesto suicida, ¿no? Porque el que quiere matarse agarra, pues, una pistola y se mata, pues, ¿no? Pero el que toma un poco de pastillas, toma el juguete, entonces obviamente hace una especie de gesto como llamando la atención. Entonces, no, obviamente un paciente que tiene ese tipo de comportamiento es un paciente que tiene, pues, obviamente, de algún desorden de tipo emocional, ¿no? Porque cualquier persona no puede ser, pues, una persona completamente estable, tranquila, digamos, que tiene autodominio, ¿no? Puede tolerar tranquilamente la frustración y comportarse de otra manera, ¿no? Pero hay gente que no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces fácilmente recurre, ¿no es cierto? Trata de, pues, de recurrir a estas situaciones frente a una situación de estrés que no lo tolera, ¿no? Entonces, esa es la situación de la paciente. Ocurre en gente joven, la paciente es joven de 26 años, tiene la discusión con el enamorado, entonces agarra, pues, por ahí lo que tiene en la mano, eso es lo que tienen en la mano, en la casa. ¿Qué tenemos en la casa? Tenemos desinfectantes, tenemos obviamente la lejía para el lavado de ropa, tienen el ácido muriático, que a veces es muy frecuente, tienen querosene, tienen obviamente a veces venenos para rata, eso es lo que es la forma como vienen los pacientes a emergencia. ¿Ah? Entonces, muy frecuentemente vienen estos los días de fiesta, posterior a los días de fiesta, los fines de año, entonces obviamente es un problema tremendo. Ya es una persona joven, ¿no? Con alteraciones probablemente de tipo emocionales, que tiene una discusión con el enamorado, ¿no? Entonces ya pues se siente frustrada y agarra un cojín de lejía y toma, ¿no? ¿Qué te puede producir la lejía? Cecilia, ¿qué te puede oh, Séfora, una necrosis, ¿ya? Esa es la necrosis se llama por coagulación, te produce una necrosis. Y frente a la necrosis, obviamente el organismo va a responder, por supuesto, tratando de reparar, ¿no? Y si la lesión es importante, o si la forma de reparación es la producción de una cicatriz, ¿no? ¿No? Ahí comienza a fibrosarse y por supuesto, inicialmente, lógicamente, después de la respuesta intensa, inflamatoria, donde el paciente, por problemas precisamente de la lesión aguda, el paciente puede tener discagia definitivamente, pero después que pasa el tiempo y da lo que llama el tiempo suficiente para que se produzca la reparación, el paciente comienza a tener, obviamente, ya las manifestaciones de la cicatrización, ¿no? Eso es lo que ocurre. Después de 4 semanas, cuando ven ustedes 4 semanas, ya la fase aguda, ¿no? De la necrosis por la alergia ya pasó. Entonces, a partir de las 4 ya está ocurriendo, no, no es que ya está ocurriendo, la reparación ha empezado, pero ya a las 4 semanas ya es bastante notoria. Ha habido fibrosis, por un momento de retracción, y el paciente comienza a tener entonces dificultad para pasar los sólidos. Acude a la consulta por no pasar sólidos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, ¿por qué un paciente después de que tiene esto no puede pasar sólido? Ya. Si se produce después de 4 semanas es porque ya ha ocurrido proceso de reparación, el paciente tiene una esofagitis seguramente fibrosada o con una retracción que le impide definitivamente ya deglutir, ¿no? En este caso los sólidos. Más adelante seguramente ya tendrán a los blandos y después sí, seguramente también a los líquidos, ¿no? Entonces, esa es la paciente, ¿no? Entonces, acá como una especie de distracción se le presenta alternativas. El cuadro de globos faringios, como les he mencionado, es un desorden de tipo funcional en los pacientes tensos, ansiosos, ¿no? Entonces, obviamente, el paciente cuando tiene una situación de tensión bastante intensa, algunas personas sienten una especie de contracción, ¿no? Síndrome retroesternal, ¿no es cierto? Ese es el globus faringio, ¿no? El globus faringio no tiene ninguna organicidad, solamente es de tipo funcional en el contexto de un paciente bastante ansioso, tenso, etcétera. ¿No es cierto? ¿No? Que en parte podría ser como la paciente, pero el antecedente de ingesta de lejía ya pues lo saca de eso. Entonces, por más nerviosa que sea, ya no es un glomus faríngeo. El paciente ha tenido una agresión química de su esófago, ¿no? Tiene una odinofagia crónica. Entonces, acá la odinofagia, ¿qué es la odinofagia?
dolor al deglutir. Esta paciente no solamente, probablemente tendrá dolor al deglutir, pero no, pues tampoco es la respuesta adecuada, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, si existe otras alternativas que no encajan y solamente hay la odinofagia crónica que puede estar más o menos en relación con el cuadro, bueno, uno tranquilamente podría, marcar como válido, ¿no? Pero este paciente pues, tiene otras situaciones que están más relacionadas con el problema, ¿no? Que se está presentando, ¿no? Entonces, este paciente si bien es cierto, tiene una odinofagia, ¿no? Tiene dolor, ¿no es cierto? Ya por el tiempo de presentación seguramente, pues lógicamente ya no es tan aguda, ¿no es cierto? ¿Y qué es la disfagia de transferencia? ¿Por qué no es una disfagia de transferencia? Pero en Claro, la este, orofaringe, o sea, es la parte ujú, voluntaria de la, que se llama de la deglución, y eso no tiene ella, ¿no es cierto? Entonces, eso no ujú. tiene. Entonces, la otra parte, la otra situación, disfagia de transporte motora, ¿no? Entonces, esta paciente tiene disfagia de transporte motora, tampoco, ¿no es cierto? No, el paciente tiene su contracción seguramente, pero el paciente tiene una lesión. Entonces, es una disfagia de transporte mecánica, ¿ya? Por lesión, obviamente fibrosa, como consecuencia de la necrosis por la ingesta de este químico, ¿no? Acá tiene usted el síndrome disfágico para revisar un poco. Disfagia en general, dificultad para la deglución, muy específico en síntomas esofágicos, ¿no? Eso es obviamente característica de la función esofágica desde el punto de vista gastroenterológico. Pero, por supuesto, la boca también participa, como ocurre en la primera pregunta, ¿no? Que implica la existencia de un problema significativo relacionado con la estructura o la función. Acá tienen las dos, en esta definición tienen las dos situaciones. Alteraciones estructurales, donde uno encuentra la lesión, ¿no es cierto? O simplemente alteraciones de la función, ¿no? ¿No? Entonces, no funciona, ¿no? Adecuadamente, entonces no hay lesión orgánica, pero sí funcional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La disfagia orofaringia o también preesofágica o de transferencia, esta es la primera fase voluntaria de la devolución, y la disfagia de transporte, ya esto cuando ya el bolo alimenticio ha pasado, ¿no? Y ha superado el tercio superior del esófago, entonces el bolo alimenticio continúa su camino mediante solamente las contracciones peristálticas de la musculatura lisa, ¿no? De los 2 tercios superiores del esófago, ¿no? Entonces, acá, disfagia orofaringia o presofágica de transferencia, los síntomas, miran cómo se inicia de inmediato. Entonces, el paciente no puede deglutir. El paciente va a decir, no puedo deglutir, ¿no? Se me queda y a veces generalmente se va, ¿no? El líquido fundamentalmente hay un reflujo nasal, ¿no? El paciente localiza en la garganta o por encima del hueco suprasternal. El paciente dice, no puedo pasar, ¿no? Entonces no dice, me atraca, no puedo pasar. Incapaz de impulsar el bolo. Hace degluciones fallidas y con frecuencia tiene regurgitación nasal o atragantamiento. ¿No es cierto? ¿No? Estas aparecen, obviamente, y son mucho más intensos que con lo líquido, ¿no? El paciente tiene entonces un reflujo nasal, ¿no? La comida se le va a la nariz, ¿no? Acá nuevamente, miren ustedes, la disfagia orofaringia, ¿no es cierto? Incapacidad o dificultad para la transferencia del bolo desde el borde de la boca al esófago. Esa es la transferencia. Por supuesto, para que eso ocurra, tiene que haber una adecuada preparación del bolo alimenticio en la boca. Tiene que haber masticación apropiada, tiene que haber hidratación apropiada. Entonces, obviamente, ese es el motivo de la primera pregunta. ¿Ya? Pero una vez que se ha producido la primera fase voluntaria, ocurre la siguiente fase, la siguiente ya involuntaria, ¿no? Que corresponde al movimiento de los músculos lisos, ¿no es cierto? Mediante los movimientos peristálticos, ¿no es cierto? Ya se produce entonces la transferencia del bolo alimenticio hacia el estómago. Y el paciente acá no dice que no puedo deglutir, el paciente dice que se me atraca. O sea, el paciente obviamente deglute, pero siente que se atraca. El paciente dice, me atoro, me atraco. ¿No es cierto? Se atraca la comida en determinado nivel del esófago, ¿no?
Y las manifestaciones clínicas, ya saben ustedes, dificultad para iniciar la deglución, regurgitamiento nasal, ¿no es cierto? Tos, mucho de los temas de lo que no puede pasarse, obviamente puede tranquilamente ir a la vía respiratoria y el paciente puede tener microaspiraciones y sensación de tos, lo que llama tos crónica, ¿no? Sensación de asfixia, por supuesto, en la laringe, obviamente, también hay alteraciones, obviamente, ¿no? De la voz, ¿no? Puede haber disartria, voz nasal, etcétera, porque todo ese complejo, ¿no? A nivel laringio, ¿no es cierto? Entonces se puede tranquilamente comprometer. El problema es cuando ya está en el esófago, el paciente es incapaz, obviamente, ¿no? De identificar el sitio. Por lo general, ¿no? El paciente dice que se atora, ¿no? Y no pasa el alimento. O sea, ha deglutido, pero se atora, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas situaciones, ¿no es cierto? Parte entonces del síndrome disfágico, ¿no? Tiene estas manifestaciones. Un dato interesante que acá es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Tanto las disfagias, tanto orgánicas como las disfagias funcionales pueden ser crónicas en cuanto a su duración. Pero una forma de diferenciar una disfagia orgánica de una crónica es el compromiso del estado nutricional del paciente. Un paciente que tiene una disfagia crónica, por más tema funcional, por más tiempo de duración larga que tenga, no va a comprometer él, obviamente, la nutrición del paciente. Mientras un paciente que tiene una disfagia orgánica, obviamente el compromiso nutricional es notorio, el paciente de ahí baja de peso tremendamente, ¿no es cierto? ¿No? Eso se debe a que, obviamente, la disfagia de tipo orgánica, ¿no? La disfagia es progresiva, es igualito como cuando hablamos de disnea, de esfuerzo progresiva. O sea, el paciente, y eso debe resaltarse en la historia clínica. Cuando ustedes hagan la historia clínica de estos pacientes, van a ver ustedes que el paciente inicialmente les dice que tiene dificultad para pasar los sólidos. A veces se ayudan con ingesta de líquidos para poder forzarla a pasar, ¿no? Si sigue avanzando el proceso, dice, pues ya no puedo comer sólidos, se ven forzados a comer solamente papillas o alimentos o semilíquidos, ¿no es cierto? Y si esto sigue como debe ser, en el caso de orgánico, el problema ya es el impedimento para la deglución de líquidos, ¿no? Entonces, y finalmente, inclusive el paciente, cuando se retrasa demasiado a consultar, el paciente puede tener dificultad para deglutir inclusive la salida, ¿no? Recuerden, nosotros en promedio producimos 1.200 centímetros cúbicos de saliva en 24 horas, ¿no? Entonces no nos percatamos porque lo deglutimos de manera inconsciente. Estos pobres pacientes que tienen ese tipo de dificultad comienzan pues a eliminar, ¿no? Y la verdad que cuando tienen una obstrucción bastante severa, ni siquiera la saliva pueden deglutir. Eso se llama disfagia progresiva, ¿no? Esa disfagia progresiva no la tiene en la disfagia funcional. La disfagia funcional es caprichosa. A veces el paciente tiene dificultad para la deglución de líquidos, pero puede deglutir el clima sólido, ¿no? Entonces, esa presentación caprichosa que a veces se presenta y a veces no se presenta, de alguna manera nos orienta a la posibilidad de que el paciente puede tener simplemente una disfagia funcional. Entonces, dentro de la orgánica es progresiva, ¿no? Acá tienen ustedes, mira la disfagia orofaringia, ¿no es cierto? Y la disfagia esofágica, la forma como se va produciendo, ¿no es cierto? ¿No? En la disfagia esofágica, varias situaciones, ¿no? Puede ser simplemente a los sólidos, por obstrucción mecánica, es progresiva, no es progresiva, en la mayor parte de casos, ¿cierto? Es progresiva, además puede haber otros síntomas asociados como la pirosis, pérdida de peso, que es muy necesario, y desde el punto de vista de la significación, ¿no? Entonces, recuerden ustedes si un paciente tiene una alteración de esta naturaleza y la persona está por encima de los 50 años, obviamente piensen primero en un problema de tipo neoformativo, ¿no? Ahora, lógico, los antecedentes que puede tener el paciente pueden servirles a usted, de repente el tabaquismo, etcétera, ¿no es cierto? Y a veces la raza, en fin, pero todo paciente mayor de 50 años que tenga una disfagia progresiva, piensen ustedes en la posibilidad de una neoplasia esofágica.
y para mayor, ¿cómo se llama? Entendimiento, ¿no? Prácticamente el 90% de cáncer de esófago se produce en el tercio distal, en el tercio próximo al estómago, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Puede haber otras circunstancias menores, obviamente otras situaciones como la estenosis péptica, y en el caso de nuestro paciente que estamos hablando, ¿no es cierto? La irritación, obviamente, o la inflamación que produjo la lesión química por la ingesta de crema de lejía, ¿no? Entonces, esta es la situación. Es progresiva, recuerden que es progresiva, ¿no? Y la neuromuscular, como están viendo ustedes acá, es intermitente. Pueden ser a los sólidos, pueden ser los líquidos, ¿no es cierto? Y en algunas circunstancias, por supuesto, como en la esclerodermia, donde, si bien es cierto, no hay lesión anatómica, pero funcionalmente el músculo no funciona, ¿no? Y la alteración que mencionó también su colega, ¿no? La acalasia, la imposibilidad de la relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Ah? Entonces, este espasmo esofágico difuso es más o menos parecido a lo que ocurre en el glomus. Claro que el espasmo esofágico se puede producir en cualquiera de nosotros. Ingerimos un alimento demasiado caliente o demasiado frío, se puede producir un espasmo, o de repente una comida demasiado picante, uno puede tener una contracción espasmódica. Entonces, eso hay que saber diferenciarlo porque no es un problema de tipo orgánico, ¿correcto? Muy bien. A ver, muy bien. Ya, doctor. Paciente de 25 años que recibe esteroides anabólicos, 2 semanas después refiere presentar coluria, ictericia y heces de aspecto cremoso, no refirió dolor. Señale a qué nivel de las vías biliares está la alteración. Letra A, alteración del conducto hepático común. Letra B, alteración hepatocelular. Letra C, alteración del canalículo biliar. Letra D, alteración de los conductos hepáticos. Letra hepático derecho e izquierdo y letra E, alteración del colédoco. A ver, ¿qué te parece, Pablo? Por la coluria y la ictericia, yo creo que podría ser una ictericia de tipo, bueno, obstructiva creo que no podría ser, ¿no? Debido a la coluria. Que no podría ser obstructivo. ¿Cómo dices? A ver, ¿qué tipo de ictericia está presentando tu paciente? Ubica la ictericia de acuerdo a la forma como que hemos hecho seguramente en la teoría y en la práctica, ¿no es cierto? Ujú. Hemos mencionado tres formas de ictericia, ¿no es cierto? Prehepática, hepática y poshepática. Porque este paciente definitivamente tiene ictericia, ¿no? El tema Sí. está ahí, en ictericia. ¿Ya? Ujú. Fisiopatológicamente tú consideras prehepática, hepática y poshepática, ¿no es cierto? Entonces, Sí. basado en los términos que tiene este paciente, ¿puedes ubicar ¿cómo se llama el síndrome ictérico? ¿Será prehepática, será hepática, será Mm, poshepática? mm, Creo que sí. Bueno, las heces nos podrían dar un indicio, ¿no? Pero no especifican la coloración, entonces, Acá dice, ¿qué dicen las heces? de aspecto cremoso nomás. ¿Y cómo es la crema específica? Ah, ya. ¿Ah? Claro, tendría un aspecto blanquecino, pues, ¿no? Entonces, ¿qué término tendría? Entonces, en ese caso sería acolia. O una O, hipocolia, o ¿no? una hipocolia, Entonces claro. ya tienes Ujú. ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancia, qué tipo de ictericia se presenta hipocolia o colia? En la ictericia tipo hepática o si no una posthepática que sería obstructiva. Una ictericia obstructiva, ictericia Ujú. obstructiva, ¿ya? Muy bien, ictericia obstructiva. Recuerda tú, cuando hablamos de ictericia obstructiva, dijimos que había una subdivisión, ¿correcto? ¿Recuerdas? No, doctor. Ya, bueno, te decía, ¿no? Cuando una vez que lo que llama la bilirrubina es captada, ¿no es cierto?, por el hepatocito y lo glucoroniza, tiene que excretarse. Entonces, obviamente, cuando se excreta, ya la bilirrubina conjugada,
obviamente primero tiene que salir por los canalículos biliares, ¿no? O sea, los capilares biliares, y el capilares así chiquititos, como si fuera un capilar venoso, capilar arterial, pues los capilares, ¿no? Y esos capilares se van juntando, juntando, juntando para finalmente ya salir del hígado. Entonces yo les mencioné, la obstrucción puede deberse a un problema de los canalículos, o sea, obstrucción intrahepática, llamada también colestasis intrahepática, versus obviamente la obstrucción ya en las vías biliares extrahepáticas. ¿No es cierto? Cuando hablamos de vía biliar extrahepática, tú muy bien sabes, estamos hablando del colédoco, estamos hablando del cístico, del hepático común, derecho, etcétera, etcétera. Inclusive hemos visto un paciente con compromiso del hepático común, ¿recuerdas? ¿No es cierto? ¿No? Entonces, Sí, doctor. ahora, este En ese paciente, caso, sí, claro, sigue, sigue. creo que, bueno, ahora que lo menciona, me acuerdo de que cuando mencionó que era un dolor a nivel, bueno, cuando era una ictericia, perdón, obstructiva a nivel intrahepática, el dolor no era tan presente Así es, claro. por del diámetro, ¿no? De los conductos, que son bastante disminuidos dentro del Así es, hígado. Entonces, si no así es. refiere dolor, creo que se Ajá. está refiriendo a una obstructiva, pero extrahepática, ¿no? Obstructiva intrahepática, dirás, porque Claro. no Sí, sí, claro, refirió claro. dolor. No refiere La dolor, ajá. característica que tú dices muy bien, en la extrahepática estamos hablando de ya de las vías grandes, entonces un obstáculo ahí, pues obviamente, ¿qué más? Obstruye y hay un cólico tremendo, que ese es el cólico biliar, ¿no? Entonces, Claro. la Ujú. diferencia entre una ictericia obstructiva intrahepática y una extrahepática es el síndrome doloroso. Y la intrahepática, bueno, por inflamación del hígado puede haber, pues obviamente, ya tú sabes, el dolor por distensión de la cápsula de Gleason, que tiene sus características, pero una obstrucción en el sistema biliar extrahepático te genera pues el famoso cólico biliar, ¿no? Entonces acá simplemente siempre hay que pensar de manera bastante también lógica, ¿no? Las mayores causas de obstrucción extrahepática son los cálculos biliares, ¿no? El cálculo, obviamente, cuando se obstruye la vía biliar, lo hace de manera súbita y crea un dolor tremendo, ¿no es cierto? Pero también hemos visto que la obstrucción de la vía biliar extrahepática también se puede producir de manera lenta y progresiva. Eso ocurre en la neoplasia de cabeza de páncreas, ya les mencioné. El paciente va a tener un dolor, pero no con la intensidad que tiene un paciente por obstrucción de un cálculo que es súbito. La neoplasia de cabeza de páncreas es progresivo, paulatino, de a tiempo que la vía biliar se distienda e inclusive, ¿no es cierto?, puede llegar, se distiende la vesícula biliar y nosotros podemos palpar la vesícula biliar, ¿no? ¿De acuerdo con ustedes? Les dije a ustedes, ese es el síndrome de Courvalier, ¿recuerdas? De Courvalier, Courvalier-Terrier. Síndrome de Courvalier-Terrier es una ictericia obstructiva, progresiva, con dolor, sí, pero no muy intenso, todo tipo cólico y con vesícula palpable por distensión de la vía biliar, ¿no? Y eso debe a un crecimiento de una neoplasia en la cabeza del páncreas. Entonces, ese hemos mencionado, ¿ya? Entonces, este paciente que tiene 25 años y mire usted recibe esteroides anabólicos. Acá se les pone esto porque hay muchos medicamentos que pueden producir alteraciones hepáticas, ¿no? Entonces, uno de los efectos colaterales de los esteroides anabolizantes es precisamente el compromiso hepático. Así como revisamos la historia clínica de este paciente, que recuerdan ustedes que hizo una hepatitis colestática también por la ingesta ¿cómo se llama? De antituberculoso, ¿no? Creo que fue la historia de una de las chicas, de Cecilia o de Séfora, ¿no es cierto? El paciente hizo una ictericia, obviamente por la ingesta ¿cómo se llama? De tuberculostáticos, ¿no es cierto? ¿No? Estaba con diagnóstico de tuberculosis. ¿No? Pues en este caso, este chico está tomando, pues obviamente, esteroides, ¿no? Eso es lo que hacen a veces en los gimnasios para desarrollar músculos, etcétera, etcétera, pero tiene efectos colaterales. Y un efecto colateral está precisamente acá vista a nivel hepático, que se caracteriza por un problema de tipo obstructivo, poluria, ictericia y ese es de aspecto cremoso.
pero no hay dolor, entonces el hecho de que no hay dolor, obviamente me orienta y por el antecedente a que la obstrucción no es de vía biliar extrahepática, pues no, sino es vía biliar intrahepática, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre. Entonces, busquemos las alteraciones. Entonces, ¿alteración del conducto hepático común? No, pues definitivamente no, pues ya dijimos que no es, no hay mucho, no hay dolor. Alteración hepatocelular, o sea, estamos hablando de la ictericia hepática pura, no, tampoco lo es, porque en la alteración hepatocelular no hay hipocolia, pues, ¿no? No hay hipocolia, ¿no es cierto? Alteración del canalículo biliar, este es el asunto, los canalículos biliares. Vamos a ver lo siguiente. Alteración del conducto hepático derecho e izquierdo, tampoco estamos hablando obviamente de vía biliar obstructiva grande. Menos alteración del colédoco, pues, porque obviamente no hay el cólico. Entonces, este paciente tiene una ictericia obstructiva por alteración de los canalículos biliares. Si ustedes quieren, esto también se denomina colestasis intrahepática. Eso les puede producir. El paciente tiene una colestasis intrahepática, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, la diferencia entre una ictericia obstructiva que se presenta dentro del hígado, colestasis intrahepática, versus de la ictericia obstructiva que se presenta fuera de las vías biliares extrahepáticas, ¿no es cierto? El cuadro que me ayuda a diferenciar es precisamente es el dolor. El dolor. En el primero, obviamente, no va a haber dolor, si hay dolores por la distensión de la cápsula de Gleason, pero en el segundo, la obstrucción es característica, es la del cólico biliar que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Correcto? Si tienen alguna duda, por favor, podemos volver a repetir, ¿ya? A ver, parece que ya Séfora, perdón, Jimena se incorporó. A ver, Jimena, pregunta número 4. Jimena. Cecilia Castro. Cecilia Castro. Tampoco está. Bueno, vamos a ver con los invitados. A ver, Adriana. Adriana La Rosa. Sí, doctor. Adriana. A ver, Sí, hijita. buenos días. ¿Cómo estás, hija? Pregunta número 3, mía. No, pregunta número 4. 4. Paciente de 35 años desde hace 20 días presenta fiebre, sudoración, coluria e ictericia. Al examen físico, temperatura de 38.5, esplenomegalia, hepatomegalia con borde inferior liso, superficie nodular, no doloroso de consistencia algo aumentada. El cuadro correspondería a hígado congestivo, B, hígado tumoral primario, C, hígado cirrótico macronodular, D, hígado graso, E, hígado granulomatoso. Muy bien, a ver, ¿qué te parece? Yo creo que sería hígado cirrótico macronodular. Cirrótico macronodular. ¿Tienes alguna otra alternativa o te parece eso ya como respuesta final? Me parece que es esa, pero Ya. ¿Alguna otra alternativa, cualquiera de los oyentes o los participantes? A ver, analicemos la historia clínica. Tú dices hígado cirrótico macronodular, ¿no es cierto? Ya. Te pregunto primeramente, ¿cuál es el origen de la cirrosis macronodular? ¿Qué, claro, qué mecanismo origina la cirrosis macronodular? ¿Recuerdas, hija? Si no recuerdas, dime que no recuerdas y ya, para hacerte una orientación, ¿ya? Y cualquiera de ustedes, por favor, si tiene la respuesta, hágala, ¿ya? Y aún, si están en duda, por supuesto, menciónelo, no importa, equivóquense, tienen todo el derecho a equivocarse, ¿ya? Para poder hacer el comentario, porque no sé, me parece que es más adecuado cuando ustedes rectifiquen una idea que tengan de repente que están equivocadas, ¿no? Bien, nadie quiere participar, pero vamos a analizar, ¿ya? Cuando hablamos de cirrosis, ¿qué le dijimos? La cirrosis es un diagnóstico de tipo anatomopatológico,
¿ya? Tiene tres componentes. Uno tiene lo que se llama fibrosis, obviamente, ¿no? Del tema del hígado. Segundo, tiene nódulos de regeneración, ¿no? Y tercero, ¿no es cierto? El paciente tiene evidencias de lesión hepática, o sea, tiene lesión de hepatocito, tiene nódulos de regeneración y proliferación fibrosa. ¿Ya? Entonces, esa es la situación. Entonces, cuando el hígado se lesiona, ¿no? De alguna manera, la naturaleza trata de alguna manera compensar, entonces, cuando hay necrosis del hepatocito, ¿no? Trata de reemplazar y lo hace a través de la generación de un nuevo nódulo, pero como lo hace de manera irregular, entonces se presenta pues nódulos grandes. Entonces, desde ese punto de vista del tamaño de los nódulos, ustedes han escuchado que existen dos grandes grupos, ¿no? Entonces, uno de ellos es obviamente la cirrosis macronodular, que es característica de las cirrosis postnecróticas producidas por virus de hepatitis B, D, E. ¿Ah? Entonces, es la necrosis, ¿no? La cirrosis postnecrótica, o sea, posthepatitis, ¿correcto? En ese caso, el hígado lesionado, ¿no? Entonces, regenera sus nódulos, pero lo hace de manera grande, por eso se llama macronodular, ¿no? El otro número, el otro tipo de cirrosis que tenemos nosotros, obviamente, es la cirrosis micronodular, precisamente, ¿no? Los nódulos de regeneración son pequeñitos, por eso se llama micronodular. Y esa cirrosis micronodular es la cirrosis que acompaña al alcoholismo crónico. Eso se llama también la cirrosis de la cirrosis de la ENEC o micronodular. Igual, cirrosis producida por ingesta crónica de alcohol. La cirrosis macronodular, producida por necrosis hepatocelular debido a virus, generalmente hepatitis B, C, D, etc. ¿Cierto? Entonces, ese es obviamente. Ahora, el paciente, si estamos hablando de cirrosis, ya estamos hablando de no de una lesión pues aguda en el momento, sino estamos hablando de una lesión bastante crónica. ¿Pero qué tiene este paciente? Este paciente tiene 20 días nada más. Y mire, tiene fiebre, tiene sudoración, ¿no es cierto? Obviamente hay que tener en cuenta ese proceso. Entonces, un paciente que tiene una macronodular no va a tener pues 20 días, definitivamente no, ¿no es cierto? No, no va a tener, ¿no? Entonces, eso no es la respuesta. Pero ¿qué otra cosa tenemos? El paciente tiene un cuadro infeccioso sistémico en la cual el paciente tiene sudoración, coluria, ictericia, por supuesto hay compromiso del hígado, hay fiebre 38.5 y no solamente fiebre, hay crecimiento del hígado, esplenomegalia, también del vaso, ¿no? Hepatomegalia y esplenomegalia, ¿no es cierto? El borde inferior es liso, miren ustedes, ¿no? Entonces, la cirrosis marco nodular, por ejemplo, el borde, pues obviamente es nodular, ¿no? Entonces, acá, simplemente viendo y leyendo bien la historia clínica, uno hace el descarte, definitivamente, ¿no? El borde inferior liso, superficie nodular, ¿no? No doloroso y de consistencia algo incrementada, ¿no? El cuadro clínico corresponde, ¿ya? Ahora, ¿será un hígado congestivo? ¿Qué es un hígado congestivo? Niña, ¿qué es un hígado congestivo? ¿Quiere saber la palabra? Adriana. Adriana, Sí, doctor. Sí, sí, sí. ¿qué es un hígado Ah, congestivo, hija? ¿Por qué no es un hígado congestivo? porque hay hepatomegalia. Claro, en el hígado congestivo hay hepatomegalia, pues, pero no es congestivo. ¿A qué se refiere el hígado congestivo? El hígado congestivo tú lo has visto en el capítulo anterior, pues, hija, ¿no? ¿Lo has visto? El hígado congestivo es una consecuencia de la falla del ventrículo del lado derecho. El paciente no tiene nada cardiológico, pues. Y además, si fuera hígado congestivo, pues tampoco no tiene por qué tener fiebre. O en insuficiencia cardíaca congestiva, tú has visto que el paciente, por alteración de la función derecha del corazón, el paciente tiene ingurgitación yugular, tiene edema y tiene hepatomegalia, ¿no? Entonces, hoy ese se llama hígado congestivo. Este paciente no lo tiene, no tiene nada cardíaco este paciente. ¿Será un hígado tumoral primario? ¿Qué estamos hablando de hígado tumoral primario? Estamos hablando de una neoplasia, estamos hablando de un hepatocarcinoma.
Entonces, un paciente no va a tener, pues obviamente, con 20 días un hepatocarcinoma y con fiebre, no, pues, no da definitivamente. Y en el examen físico, si es que es posible, agarraríamos de repente pues, un tumor, ¿no? Palparíamos un tumor que no palpamos definitivamente, ¿no? Se trata de un hígado cirrótico macronulo y ya lo descartamos, ¿no? No hay el antecedente definitivamente, además el paciente tiene fiebre, el cuadro clínico es corto. El hígado graso también es una alteración que a veces nosotros lo tenemos y no hay mayor síntomas, ¿no es cierto? Entonces, por descarte, esto se trata de un hígado granulomatoso. Entonces, ¿qué es un granuloma? El granuloma es una respuesta del tejido frente a una injuria, generalmente puede ser por germen o por un cuerpo extraño, el granuloma, ¿no? Proliferación de tejido fibroso, células gigantes de Langerhans, etcétera, etcétera, se forma un nódulo o un granuloma, ¿no es cierto? Entonces, eso es el problema. Entonces, este paciente, no te vayan a preguntar, entonces, tiene, obviamente, sí tiene un compromiso hepático, pero el compromiso hepático es una hepatitis granulomatosa, granulomatosa, ¿ah? No es una cirrosis, no es hígado graso, no es un tumor primario y menos es un hígado congestivo. Si tienen alguna duda, por favor, ¿ah? No se queden calladitos. Acá tienen ustedes lo que les he mencionado, Fabián. Colestasis, clasificación de colestasis. Colestasis intrahepática versus colestasis extrahepática. Los dos, obviamente, son ictericias obstructivas. Intrahepática, dentro del hígado, ¿no es cierto? De los canalículos, ¿cierto? Hasta los conductos biliares intrahepáticos, ¿cierto? En cambio, la extrahepática, fuera del hígado, ¿cierto? Hay retención, por supuesto, desde el hilo hepático hasta la ampolla de Barth, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes todas las alteraciones que hemos mencionado, ¿no es cierto? Para diferenciar una colestasis o una ictericia obstructiva intrahepática versus una ictericia obstructiva extrahepática. Muy bien, sigamos, a ver, vamos a ver a quién invitamos, ¿no? Muy bien. A ver, Brandon. Brandon, pregunta número 5. Ya, claro, esto de repente no es una pregunta que está dentro de la, pero sí, hay que tener en cuenta que muchos medicamentos tienen obviamente efectos colaterales y también tienen obviamente vías de eliminación, ¿no es cierto? Eso es importante. En el caso que hemos visto de la colestasis intrahepática, por supuesto, miren ustedes el hígado cómo sufre. Acá también, ¿no? Especialmente acá cuando estamos hablando de fármacos inductores de diarrea por lesiones inflamatorias, estamos hablando de, generalmente hablamos de antibióticos, ¿no? Entonces el antibiótico, ustedes saben, obviamente borra o prácticamente desaparece no solamente los bichos, los gérmenes que pueden estar infectando, sino también fundamentalmente la flora bacteriana. La flora bacteriana. Entonces, todos los medicamentos que tienen un amplio espectro tienen esa capacidad de eliminar la flora bacteriana. Y cuando eliminan la flora bacteriana, entonces promueven el crecimiento de bacterias resistentes, ¿no? Ese es el problema. Nuestra flora bacteriana, de alguna manera, está conteniendo la proliferación de gérmenes más agresivos. Entonces, si eliminamos nuestra flora bacteriana, ¿no? Los gérmenes más agresivos pueden, obviamente, proliferar, ¿no es cierto? Y originar, obviamente, alteraciones. Y ese es el caso. Entonces, no estamos hablando de hormonas tiroideas. El sorbitol tampoco, estamos hablando de esto, es una especie de laxante. Aminoglucósidos, sí, es antibiótico, pero solo, es un poco difícil. Antiinflamatorios no esteroideos tampoco. Entonces, la ingesta de estos antibióticos, quinolona, clindamicina y eritromicina, obviamente son medicamentos que pueden, de alguna manera, producir, ¿no es cierto?, diarreas, ¿no? Entonces, recuerden, inclusive hay un término, seguramente han escuchado ustedes, la diarrea por antibióticos, ¿no? Entonces ahí, como les digo,
el antibiótico barre con la flora bacteriana, hay una disbacteriosis y eso puede originar obviamente cuadros de diarrea, proliferación de gérmenes que son resistentes, ¿ya? Entonces, esta pregunta, si bien es cierto, es pertinente, pero de repente no es muy adecuada, no sé, en el contexto que están viendo ustedes. Entonces, le vamos a pedir, Brandon, que leas la pregunta número 6. Un poco más fuerte, Brandon, no te escuchamos bien. ¿Qué te parece? Empecemos primeramente con la precisión del cuadro. ¿Qué es el síndrome de Solig-Ellison? ¿Recuerdas? Ya. ¿Alguien recuerda qué es el síndrome de Solig-Ellison? Es Ya, el un síndrome de tumor que genera grandes Solig-Ellison. cantidades de gastrina. Muy bien, muy bien, muy bien. Es una tumoración, ¿no es cierto? Generalmente ocurre en el páncreas o en otros órganos vecinos. Es un tumor que produce, como se llama, gastrina. Y precisamente el tumor por eso se llama gastrinoma. ¿Ya? Y la gastrina, saben ustedes, la gastrina es el estimulante fundamental para la producción de ácido en el estómago. Entonces, el síndrome de Ellison es la patología en la cual la producción de ácido por el estómago es tremendamente alta, ¿no? Entonces, el cuadro está dominado por la presentación de síndromes ulcerosos, úlceras en diverso nivel, y no son únicas, sino múltiples, inclusive comprometen el estómago, duodeno, inclusive a veces el intestino delgado puede haber, obviamente en la primera parte del intestino delgado puede haber, pues, debido a la intensa producción de ácido por el gastrinoma, ¿correcto? Entonces, esa es la situación. Pero eso, ¿qué tiene que ver con todo el resto que estamos hablando? Miren ustedes, cuando el contenido alimenticio que es ácido normalmente en el estómago pasa al duodeno, ¿cierto? El contenido tiene que primeramente que neutralizarse. Entonces ahí viene la participación del páncreas. Ustedes saben que el páncreas produce una tremenda cantidad de bicarbonato, precisamente para neutralizar el bolo ácido que ha pasado del estómago al duodeno. Y esto es importante para que se activen las enzimas encargadas de, ¿no?, la digestión de las grasas, ¿no? La colecitoquinina, las lipasas, etcétera, la lipasa intestinal, la acción de la bilis, todo requiere un medio alcalino para la activación. Entonces, si la hipersecreción determina que la cantidad de ácido es tanta que en el duodeno obviamente no puede controlarse de manera apropiada, entonces todos los elementos que intervienen en la digestión de los lípidos se va a alterar por inactivación de los sistemas enzimáticos. Entonces, hay una solubilización micelar insuficiente, pues eso se requiere la acción de las llamas de la bilis, obviamente que no se activa muy bien precisamente por el efecto de la acidez intensa en el duodeno. ¿Hay cambios en la captación de la mucosa? Por supuesto que sí, y la lipólisis obviamente es defectuosa. Entonces, acá es bastante fácil porque todos ellos obviamente están en las respuestas correctas, ¿no? Todos ellos son respuestas correctas. ¿Tienen alguna duda? Brandon, ¿has entendido? Ya, chicos, si no han entendido, por favor, el soy Edison, entonces es una situación en la cual se produce una cantidad enorme de gastrina, el tumor se llama gastrinoma, y la gastrina estimula la producción, obviamente, de ácido en el estómago. Es una de las patologías en donde la producción de ácido gástrico es tremenda, ¿no? Y motiva la presencia, como les he mencionado, de úlceras a diverso nivel, ¿cierto? Y la otra es como hay una carga tremenda de ácido en el duodeno, no se activan las enzimas correspondientes para la digestión de las grasas, ¿no? Y el paciente va a tener, en consecuencia, va a tener ustedes y la imposibilidad de poder asimilar y digerir las grasas, el paciente va a tener esteatorrea.
¿no? Y la estetorrea también obviamente va a estar acompañado con diarrea. Estos pacientes están acompañados de diarrea. O sea, hacen prácticamente como si estuvieran haciendo un síndrome de mala absorción. ¿Ah? Muy bien. Acá tienen ustedes el síndrome de Solid-Ellison, ¿no? Para que recuerden ustedes, ¿no? Que se caracteriza hipersecreción de ácido, ¿no? Una enfermedad ulcerosa grave, ¿no? Los tumores están en el páncreas, fundamentalmente, o también en la parte del intestino, ¿no es cierto? Se llaman los gastrinomas, que segregan una gran cantidad de gastrina, y lo cual va a producir una estimulación excesiva, ¿no? De la producción de ácido en el estómago, ¿no? Y el cuadro clínico está pues, caracterizado por la presencia de úlceras pépticas múltiples, ¿no es cierto? ¿No? Además de los problemas relacionados con la incapacidad de digerir las grasas, ¿no? Acá tienes la etiología y la etiopatogenia, es el 1% de todas las úlceras duodenales, ¿no? El síndrome está presente en una de cada 50 úlceras recurrentes en cirugía. O sea, las úlceras son bastante intensas y amplias en varias áreas, ¿no? Se manifiesta preferentemente entre la tercera y quinta década de vida, con más frecuencia algo superior en varones que en mujeres, ¿no? Acá tienen ustedes en el lado derecho la clínica, ¿cierto? Les he mencionado, tiene diarrea, ¿no? ¿No? Un tipo, una suerte de forma, una forma más o menos como un síndrome de mala absorción, ¿no? Se produce por el paso del intestino a la secreción ácida, gástrica, esteatorrea, ¿no? Acidez que inactiva la lipasa pancreática y la inactivación de enzimas pancreáticas también obviamente determina la falla de absorción de una serie de nutrientes, ¿no? Entonces, esa es obviamente el síndrome de Soyer-Ellison. Muy bien, Brandon, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo se llama? A ver, Augusto Tapia. Augusto Tapia. Augusto Tapia. Sí, doctor. A ver, ¿qué te parece el 7? Es una pregunta conceptual. Lee el 7, Augusto. Ah, lo leo. Claro, ¿qué vas a hacer? Ok. Que le En el pega al síndrome curso, ¿qué de, en el pasa? síndrome de Gilbert, la ictericia se debe a Lee todo, y ok, después busca la alternativa. ujú, em, eritropoyesis ineficaz, defecto de excreción de la bilirrubina, defecto congénito en el transporte de la bilirrubina al canalículo biliar, conjugación defectuosa de la bilirrubina o colestasis intrahepática. A ver, primero, obviamente, tiene que saber qué es el síndrome de Gilbert, ¿no? Y cada una de las alternativas también tiene que saber a qué se están refiriendo. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Sabes lo que es el Gilbert? Era, era una, era congénito Gilbert, me parece. Ya, muy bien. Es un desorden congénito del metabolismo de la bilirrubina. Entonces, Ujú. dentro de los desórdenes congénitos hay varios tipos, ¿ya? Entonces, dentro de ellos, obviamente, están el Gilbert, el Crigler-Najjar, el Dubin-Johnson, el rotor, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en el Gilbert, ¿no es cierto? Hay, obviamente, dificultad para la conjugación de la bilirrubina. En consecuencia, el paciente tiene bilirrubinas indirectas altas porque no puede conjugar. ¿Te das cuenta? No sé, ese es el Gilbert, ¿ya? Entonces, basado en eso, ¿cierto? Si el paciente no puede conjugar, entonces busquemos en el síndrome de Gilbert. ¿Qué es eritropoiesis ineficaz? La eritropoiesis ineficaz, seguramente ustedes han escuchado cuando se ha hablado sobre anemia de tipo macrocítica, megaloblástica, ¿no? En la deficiencia de B12 o ácido fólico, ustedes han escuchado seguramente, los hematíes crecen pero no se maduran. Entonces se destruyen dentro de la misma médula. Eso se llama eritropoiesis ineficaz, que no es el cuadro, obviamente no es el cuadro, ¿no? Esto se ve, obviamente, en la deficiencia de vitamina B12, en la anemia macrocítica, la anemia megaloblástica, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Muy bien.
La B, defecto en la excreción de bilirrubina. Ya les he mencionado que no, el problema del Gilbert está en la captación de la bilirrubina, no en la excreción. ¿Ya? Entonces, por eso hay elevación de bilirrubina indirecta. Entonces, tampoco la B no es defecto de excreción de la bilirrubina. Defecto congénito del transporte de la bilirrubina al canalículo biliar. O sea, tampoco estamos hablando nuevamente, ¿no? De transporte, o sea, no simplemente de transporte de la bilirrubina al canalículo biliar, o sea, ya una vez que se ha conjugado, lo cual no es. Conjugación defectuosa de la bilirrubina, ¿no? Eso yo creo que es la situación, ¿no? Como no puede conjugarse, precisamente hay deficiencias seguramente del sistema enzimático que conjuga, entonces no hay una conjugación adecuada de la bilirrubina. Por supuesto, colestasis intrahepática no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces acá obviamente el problema es un problema de tipo congénito, caracterizado por la incapacidad del hígado para poder conjugar, ¿no es cierto?, la bilirrubina. En consecuencia, estos pacientes tienen aumento de bilirrubina indirecta, ¿no? Entonces, para mayor situación, vamos a pasar y pues volvemos. Vamos a ver. Acá tienen ustedes las alteraciones congénitas, ¿no es cierto? En el lado izquierdo tiene usted todo el metabolismo de la bilirrubina, que empieza por degradación del núcleo M, ¿no es cierto? La oxidación, la transformación en biliverdina, ¿no es cierto? Finalmente llega al hígado para que se conjugue y después obviamente se elimina, ¿no? Acá tienen el derecho, la síntesis de la bilirrubina, porque recuerden, ¿no? Pigmento biliar de color amarillo, producto de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos muertos, ¿no? Entonces, 90% de la bilirrubina es por degradación del núcleo M. El otro 10%, obviamente, pues de los citocromos, de la mioglobina, etcétera, que también tienen grupo M. Pero no interesa, ¿no? Entonces se va a producir como consecuencia de ello, se va a producir, ¿no? La transformación, ¿no? La separación de los componentes de la bilirrubina, no, perdón, de la, llama del núcleo M, ¿no es cierto? De la hemoglobina, perdón, en núcleo M, ¿no? La cadena de globina, que es una proteína, y el fierro se separan, ¿no es cierto? Y finalmente se transforma en biliverdina, pues, ¿no? Biliverdina, que es la bilirrubina no conjugada, pues se llama liposoluble. Esta va a ser transportada mediante su unión de la albúmina, se va a transportar hacia el hígado, en el hígado obviamente, se va a captar en el hígado y se va a conjugar, ¿no es cierto? ¿No? Se conjuga y finalmente ya la bilirrubina conjugada sale al intestino, ¿no? Entonces del intestino hay lo que se llama la circulación hepática, ¿no es cierto?, para la transformación de la estercobilina y la urobilina, ¿no? Entonces todo ese ciclo es conveniente que recuerden ustedes para poder tener en cuenta en qué sitio está la obstrucción. Acá tienes el síndrome de Gilbert, como te he mencionado, hay disminución de la conjugación de la bilirrubina. En consecuencia, hay bilirrubina indirecta alta, ¿no? La actividad de la glucoroniltransferasa, ¿no? Hay una reducción, ¿no? Bastante notoria de esta, ¿no? Y el paciente no puede conjugar, ¿no? En el Gilbert hay otra también semejante, es que se llama el síndrome de Kircher-Narr, en donde también hay deficiencia de la conjugación de bilirrubina. Pero también hay alteraciones más bien de la excreción. Ese se llama, tenemos el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. En esos casos, obviamente, la bilirrubina se conjuga, pero no puede ser eliminada. ¿Ya? No puede ser eliminada. Entonces, hay dos tipos, ¿no es cierto?, de defecto congénito. Uno de ellos, defecto de la conjugación, y otro defecto de la excreción. Dentro del defecto de la conjugación está el síndrome de Gilbert, ¿no? Y el Kircher-Narr. Y de la excreción está el síndrome del Rotor y el Dubin-Johnson, ¿no? Por si acaso. Volvamos nuevamente. Entonces acá, obviamente, la respuesta es una conjugación defectuosa de la bilirrubina. Muy bien, vamos a seguir. A ver, Brandon ya contestó. A ver, Claudia Izaguirre. Claudia Izaguirre. Buenos días.
A ver, hijita, pregunta 8. El paciente de 45 años acude por distensión abdominal de 10 horas. Hace 7 días tuvo deposiciones líquidas, 6 a 8 cámaras asociadas a náuseas y vómitos persistentes. En la radiografía de abdomen simple se observa distensión de asas intestinales delgadas y gruesas. Marca lo correcto. Letra A. La distensión abdominal es secundario a ilio mecánico por adherencias. Letra B. Es secundaria a ilio paralítico por intoxicación por metales pesados. Letra C. Es secundario a ilio paralítico secundario a hipocalemia. Letra D. Es secundaria a ilio mecánico asociado a parasitosis. Y letra E. Es secundario a ilio mecánico post-isquemia mesentérica. ¿Ah? ¿Qué te Mm, parece el cuadro clínico? ¿Qué te parece? ¿Qué tiene tu paciente, pues, hija? ¿Qué tiene tu paciente? mm, ¿Qué tiene? Ilio ¿Tiene dolor de mecánico cabeza? ¿Tiene obstruido. tos? ¿Tiene Ah, hemoptisis? ¿Qué tiene? tiene ¿Ah? náusea, vómitos, Tiene diarrea, pues, hijita, tiene diarrea. diarrea. Ese es el cuadro dominante, ¿no? Tu paciente tiene 7 días. Dejemos ya. ¿Por qué llega? Por distensión abdominal de 10 horas. Por eso llega. ¿Pero qué tenía este paciente? 7 días tuvo deposiciones líquidas. 6 a 8 cámaras. 7 días. 7 por 8. Hola. 7 por 8. Ah, sí. 7 por 8. O 6 por 7 si quieres, 42. O sea, si este paciente realmente ha tenido 6 cámaras diarias por 7 días, 6 por 7, 42 cámaras. Imagínate, 42 cámaras. ¿No es cierto? Este paciente. Ahora, ¿qué le encuentran en la radiografía? Le encuentran distendido el abdomen, ¿no? Las asas intestinales y delgadas están distendidas, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, este paciente, ¿no es cierto?, tiene distensión abdominal. Entonces, estamos hablando acá de un cuadro que seguramente ustedes han escuchado y se llama ilio. Estamos frente a ilio. O si ustedes quieren, el síndrome de obstrucción intestinal. Dentro del síndrome de obstrucción intestinal tienen ustedes dos formas. El ilio adinámico, que es funcional, y el ilio mecánico, en la cual obviamente hay una alteración estructural que produce obstrucción de la vía biliar. ¿Correcto? ¿No? Entonces acá, por supuesto, a pesar de la diarrea que tú tienes, el paciente te están presentando un paciente con un ilio. Pero este ilio está caracterizado por simplemente distensión abdominal y no hay dolor. Un cuadro importante para la distensión, para diferenciar entre un hilo mecánico de un hilo funcional es precisamente el dolor. Un hilo mecánico por obstrucción de cualquier naturaleza te produce un cólico intenso, pues, te produce un cólico bastante serio. El paciente viene por dolor. Pero acá no, el paciente viene, obviamente viene simplemente porque está distendido su barriga, ¿no es cierto? Y el antecedente importante es que este paciente ha tenido, obviamente, diarreas por varios días, ¿no? Y con vómitos inclusive. Este paciente seguramente tiene un cuadro de deshidratación. Claro, acá no te ponen, pero tú tienes que, de alguna manera, tienes que imaginarte que un paciente que tiene diarrea, que tiene vómitos, un paciente obviamente tiene un desorden de tipo hidroelectrolítico. Y fundamentalmente no solamente de agua, sino también de electrolitos. Y ahí está la situación. Este paciente tiene una distensión, ¿no es cierto? O sea, tiene un ilio, pero no hay dolor. En consecuencia, entonces fácil tú puedes ubicar la respuesta. La distensión abdominal secundaria a ilio mecánico por adherencias, no pues. Recuerden ustedes, las adherencias son como consecuencia de secuelas operatorias o de traumatismos abdominales anteriormente. Las adherencias son fibrosis que se produce dentro del abdomen, los pacientes que han sido operados. Este paciente no tiene nada de operado y menos, pues obviamente. Ahora, una obstrucción por adherencias es una obstrucción con un dolor intenso, tremendo. Y un paciente que tiene antecedentes de cirugía anterior, de mucho tiempo anterior, ¿cierto? Entonces, no es el caso definitivamente.
¿Es secundario a hilio paralítico por intoxicación de metales pesados? Claro que es un hilio paralítico, pero ¿de dónde está pues, la intoxicación por metal pesado? Uno no puede, como se llama, imaginarse cuando no hay datos, ¿no es cierto? Acá no hay ningún dato de intoxicación en la paciente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces esto no tiene por qué, como se llama, pero ¿es un hilio paralítico? Sí, pero metales pesados, ¿por dónde? ¿No? Ahora que si te ponen ahí que el paciente ha estado consumiendo en áreas contaminadas, etcétera, etcétera, ya la cosa es otra, ¿no? Pero acá definitivamente no tiene nada que hacer esto, ¿no? Es secundario a hilio paralítico, secundario a hipocalemia. Esta es la situación. Es secundario a hipocalemia por el desorden electrolítico que presenta. Usted sabe, el paciente que tiene hipocalemia tiene dificultades en la excitabilidad neuromuscular. El paciente hace parálisis, el paciente hace hilio, en este caso funcional. No funciona y por eso no tiene dolor. ¿Es secundaria a hilo mecánico asociada a parasitosis? No, pues, ya te he dicho, si es mecánico, el dolor es intenso. Claro que puede haber obstrucción por parásitos, ¿no es cierto? Pero obviamente no es un hilo mecánico. ¿Es secundario a un hilo mecánico por isquemia mesentérica? Pues tampoco, pues no es, nuevamente, no es un hilo mecánico por las características, ¿ya? Y por otro lado, la isquemia mesentérica nunca se va a presentar en un paciente de 45 años. La isquemia mesentérica se presenta en sujetos años 70, 75, 80 años, ¿no? Entonces, este paciente simplemente tiene un hilio adinámico por una hipocalemia. ¿Alguna duda? Chicas, hola. No, Todo doctor. claro, doctor. Bueno, bueno, no se queden calladitas. Si es que tienen alguna duda, por favor, tienen que ustedes que manifestar porque yo sigo adelante. A ver, vamos a ver a quién lo comprometemos. A ver, hace rato que no contesta Jimena. Le he dado ingreso como 5 veces. Jimena, Jimena Borreo. Bueno, Séfora, Séfora Chillón. Dios mío, ¿qué hacemos con estas chicas? Cecilia Castro. Cecilia Castro. Bueno, bueno, bueno. A ver, Emily Flores. Emily Flores. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Emily. Eh, Pregunta número 9. 9. Ok. Paciente de 35 años dedicado al pastoreo de cabras en Piura, con antecedentes de ingesta alcohólica desde los 18 años, ha presentado un cuadro de enfermedad hepática y signos de hipertensión portal. ¿Cuál sería la característica clínica usual en estos casos? Inusual. Inusual, disculpe, inusual en estos casos. Ascitis, A, ascitis, B, ictericia, C, esplenomegalia, D, hepatomegalia macronodular y E, circulación colateral tipo caput medusae. Muy bien. ¿Qué te parece el cuadro clínico primero? Mm, ¿Frente a qué tipo de paciente estás, Emily? Puede ser un paciente cirrótico por... Cirrótico, muy bien. Ya dijimos, las dos grandes variedades de cirrosis, macronodular y micronodular. La macronodular, post-hepatitis o post-necrótica también se llama, y la micronodular, ¿cierto? Cirrosis alcohólica o cirrosis del ENEC, ¿no? ¿Qué te parece en este caso? una cirrosis micronodular. Micronodular, pues una cirrosis alcohólica. El paciente tiene alcohólico desde 18, mire, tiene 35 años, 17 años está tomando como loco. ¿Ah? ¿De cuenta? Entonces, este paciente más probablemente que tenga una cirrosis de tipo micronodular, una cirrosis de la ENEC, una cirrosis alcohólica. Muy bien. Acá te dice, ¿cuál sería la característica clínica inusual? O sea, lo que no podría presentarse.
De hijita, lee, pues, lee las alternativas. Ah, ah, ¿Presentaría ascitis? sí, Claro, ascitis pues es una manifestación. ¿Presentaría ictericia? también, Claro, también. mm, ¿Produciría esplenomegalia? también, Claro, por supuesto. ¿Habría una hepatomegalia macronodular? eh, no. Lo que sí habría Claro, es pues, circulación. estamos hablando que es alcohólica, es micronodular. Entonces, acá no habría pues hepatón macronodular. Macronodular es postnecrótica, posthepatitis. Nuevamente, acabas de leer. Ese paciente es alcohólico. El alcohólico hace cirrosis micronodular. Entonces, esa es. Circulación colateral tipo caput medusa, por supuesto que tiene circulación colateral. Entonces, lo inusual sería pues esto, ¿no? La D. Yo sé que este paciente debe presentar una cirrosis, pero una de micro, no macronodular. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Hola. Sí, sí, está bien. Listo. Muy bien. Muy bien. A ver, tú eres Emily Flores. Muy bien, Emily. A ver, Franklin Pérez. Listo, buenos días. Hola, Franklin. Pregunta Varón de 10. 20 años, raza negra, acude a consulta porque se halla pálido e histérico. Antecedentes de haber recibido transfusiones en la infancia, desconoce la causa. ¿Cuál sería la asociación más frecuente? A. Palidez, hechos normales, coluria, hepatomegalia, ictericia verdínica. B. Palidez, hepatomegalia, esplenomegalia, acoluria, ictericia rubínica. C. Palidez, heces hiperpigmentadas, esplenomegalia, acoluria, ictericia flavínica. De coluria, palidez, esplenomegalia, heces hiperpigmentadas, ictericia flavínica. Acoluria, anemia por colestasis intrahepática. ¿Qué A te ver, parece? ah, A ver, sí, ¿qué tengo. presenta tu paciente primeramente? No, no hay problema, no hay problema. Razona, mm, equivócate, no hay ningún problema. ¿No? Para mí el problema es que te quedes calladito. El problema creo que acá hay el antecedente de haber recibido transfusiones de la infancia, no se sabe si puede de repente por ahí podría tener esta hepatitis, entonces, Puede ser hepatitis, ¿no? Pero ujú. también, claro, pues, la posibilidad de transmisión de una hepatitis por transfusión es un hecho. Pero, ¿por qué se realiza la transfusión a un paciente? Perdón. ¿Por qué se le hace transfusión a los pacientes? Eh, Depende en el caso de él, parece que por un caso de leucemia de repente, el paciente de repente tiene cáncer, puede ser, como ¿No? de la Pero ¿por qué haces infancia. transfusión? Pues También así, pues, lo lógico, no te hagas no busques cosas muy rebuscadas. Lo lógico, ¿cuándo haces transfusión a un paciente? ah, porque está anemia, ¿Ictericia? porque sufre de anemia. Claro, porque el paciente está pálido, ¿no? Acude a la Ujú. consulta pálido, pálido. Y este paciente ha tenido antecedentes, ¿no es cierto?, de haber recibido transfusiones en la infancia. O sea, no ha sido inmediato, sino en la infancia ha recibido este paciente, pero es un paciente pálido. Y obviamente pálido y además está ictérico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está presentando este paciente? Basado en este cuadro, ¿qué está presentando? ¿Qué piensas Validez, tú con un a paciente que ver. viene pálido, con antecedente de haber recibido transfusión y el paciente está pálido e ictérico? mm, mm, um, Ya, bueno, se presenta, ahí está presentándose una anemia de tipo hemolítica. Molítica. Anemia de tipo hemolítica, amigo. ¿Ya? Es Entonces, la este vínica. paciente y los varoncitos, los morenitos, sabes que hacen unas anemias por alteraciones de la morfología de lo que llaman de la hematía, ¿no es cierto? Acuérdate Sí, la sí. anemia de células falciformes, ¿no es cierto? De los morenos. Entonces, obviamente, estos hacen anemias hemolíticas, obviamente que reciben transfusiones periódicas porque su glóbulo rojo se revienta pues como globitos, ¿no? Entonces, este paciente tiene. Y viene esta vez, obviamente el paciente, mire, es joven, 20 años, ¿no?
Viene pálido ictérico. Entonces, este paciente está haciendo una anemia hemolítica. Listo, ahí tienes el cuadro. Entonces, un paciente que tiene una anemia hemolítica, ¿qué alteraciones va a tener? Ahí tienes ahí las alteraciones en la piel. ¿Con cuál te matriculas? ¿Con cuál de ellos? Ictericia flavínica que tienes. Palidez. Mi duda está en la coluria. Ya. Analicemos primeramente. Mira, Ajá. la A. Palidez, sí. Sí. Heces normales, Mm, más o menos puede ser. ujú. Coluria, coluria, Sí, creo bien que difícil, ¿no? Porque en esta anemia hemolítica lo que se incrementa es la bilirrubina indirecta. Y la claro. bilirrubina indirecta es una bilirrubina grande que no puede pasar el filtro renal. Entonces el paciente no tiene coluria. Hepatomegalia Ujú. sí puede tener. Y la ictericia verdínica, ¿qué es una No, ictericia verdínica? esa es poshepática. Claro, pues, o sea, no es, pues, ¿te das cuenta? No Entonces es. la A, ni Ujú. hablar, descartado la A. Si bien es cierto, tiene algunas cosas, sí, pero a muchas tiene no tiene Ujú. coluria y menos la ictericia verdínica. La B, palidez, sí lo tiene. Sí, Hepatomegalia puede tener, no hay ningún puede problema. tener. Esplenomegalia también seguramente. Acoluria, Sí. ¿no? Ictericia rubínica, No, no es a ver, hepática. te das cuenta, por la Ujú. ictericia acá descartas todo. La C, palidez, Sí, sí. Esas hiperpigmentadas, sí. ya. Esplenomegalia, Sindromegalia también. sí. Todo Acoluria, tiene. La fe es. Ujú. Sí. ya, ¿te das cuenta? Ujú. Ictericia favílica, obviamente, ahí está. Vamos por si acaso a ver el otro. La D, coluria, sí. Ese Palidez, es. sí. Esplenomegalia, sí. Esas hiperpigmentadas, ictericia No, doctor, flavínica. sería. Hasta dicho esa coluria, no coluria, la D no puede ser. ¿Ya? Y finalmente la E, acoluria, anemia por colesterol, no, no es No, colestasis intrahepática. no, no es ¿Te das cuenta? colestasis. Entonces la Ajá. respuesta acá es la Es la C. respuesta C. Así se hace pues, ¿no? Así se responde haciendo un razonamiento. Acá tienen ustedes manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Esto es obviamente de una de las preguntas que hemos hecho de la cirrosis, datos clínicos, ascitis hepática, formación de cortocircuitos, esplenomegalia congestiva, ¿no? Y encefalopatía, ¿no? Manifestaciones clínicas, ictericia el paciente tiene, ascitis tiene, datos de hipertensión portal, esplenomegalia y derivaciones portales, ¿no? Que se expresan bajo la forma de faringes esofágicas, hemorroides internas y la circulación colateral, el caput medusae, o la circulación, se llama portocava, ¿no es cierto? O supra umbilical y preumbilical, ¿correcto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver, muy bien, Franklin. A ver, Renzo. A ver, Sergio Ramírez. Sí, doctor. A ver, Sergio. Pregunta A 11. ver, ok. Es una joven de 21 años. Después de múltiples evaluaciones se le hace el diagnóstico de globus faríngeo. Indique cuál de las siguientes características concuerda con el diagnóstico. A. Síntomas típicos que se inician al tomar agua helada. B. Llama la atención que ocurra con frecuencia sin mediar ingesta de alimentos. C. Los episodios de regurgitación e inclusive de aspiración son frecuentes en este cuadro. D. La presencia de diagnóstico. Y E. La disfagia compromete el estado nutricional. ¿Qué te parece? Ya hemos hablado sobre el Mm, globus faríngeo. ¿Qué es el globus faríngeo? ¿Ah? Hemos hablado en la primera, no sé si has estado en justo es la primera la... presentación. ¿Ah? Bueno, yo no entiendo cómo la dificultad o esto pasa lento, pero No, sin el glóbulo dolor. faríngeo solamente es una alteración ¿Se me funcional, escucha? ¿no? Una alteración funcional en un paciente tenso, ansioso, ¿no? De repente, boom, siente que se le atraca pues, llama la comida, pero después le pasa,
puede pasar con llamadas sólidos, de repente los líquidos nuevamente se atracan, entonces es un cuadro bastante irregular en el contexto de un paciente que tiene un desorden de tipo emocional. Ese es un glomus faríngeo, ¿correcto? Entonces ahí no hay nada orgánico, nada, solamente es un problema de tipo funcional, ¿no? Dice, ¿cuáles características concuerdan con el diagnóstico? A ver, síntomas típicos que se inician al tomar el agua helada, ¿no? Sí, puede ser. Llama la atención que ocurre con frecuencia en alimentos, sí. Los episodios, los episodios de refrigeración e inclusive aspiración son frecuentes en este cuadro? No, definitivamente no. Presencia de odinofagia durante 15 segundos es importante en el diagnóstico, tampoco. La disfagia compromete el menos, ¿no es cierto? Entonces el problema está entre la A y la B, ¿no? Llama la atención que ocurran con frecuencia sin mediar ingesta de alimentos. Esa es la situación, esa es la situación. Ya, los faringios. Si alguna vez has tenido una pena intensa, que no creo, muchacho joven, pero en la vida seguramente vas a tener una pena intensa, sientes un nudo en el pecho, ¿no es cierto? Un nudo en el pecho que te impide a veces comer. Ese es el glomus faríngeo. ¿Ah? Muy bien. A ver, otra persona. A ver, Fabia, por favor, Fabia. Mujer llega a consulta con cuadro de 6 meses de eliminación involuntaria de heces. Este sería un caso de incontinencia fecal y se sospecharía en pacientes que presenten historia de consumo previo de laxantes de tipo osmótico, pacientes que al año anterior al dar a luz se le ayudó con forceps, paciente que tiene urgencia defecatoria por cuadro de diarrea, portadora de divertículos en el colon izquierdo y se sospecha en pacientes que al hacer ecografía transanal el grosor perianal excede los 20 milímetros. ¿Qué te parece? Yo no sé si les han manifestado esta situación, ¿no? ¿No? Creo que en teoría no, doctor. Ya, pero ¿qué te parece? Mira, una paciente que tiene 6 meses de alimentación involuntaria, tiene incontinencia, ¿ya? Incontinencia fecal, ya, empezando por ahí. Ahora, lógicamente, la incontinencia fecal simplemente este paciente no puede contener, pero seguramente se da cuenta que pierde heces, ¿no? Otra cosa es de que tú, obviamente, no sientas absolutamente nada, ¿no? Entonces, este paciente tiene incontinencia fecal y se sospechará en qué paciente. Historia de consumo previo de laxantes de tipo osmótico, no creo, al contrario, el paciente estreñido, más bien, obviamente, no defeca, ¿no? Obviamente, ¿no? Paciente que el año anterior de dar a luz tuvo ayuda con forceps. Esto es la situación. El forceps es un aditamento que se utiliza para ayudar a la extracción del feto cuando no puede, como se llama, la mamá no puede, como se llama, dar a luz de manera apropiada. Disculpen. Entonces, obviamente se ven forzados, ¿no es cierto?, a ayudar. Entonces hay un aparato como una especie de tenaza, ¿no es cierto?, que bueno, ya actualmente no se utiliza. Actualmente hay más bien hoy un mecanismo de succión que se le pone en la cabecita del feto y se jala. En cambio, este era como una especie de tenaza que se tenía que poner alrededor de la cabeza del feto y jalar, ¿no? Entonces, lo que significaba entonces que había ser pues, una distensión tremenda del canal vaginal de la mujer, ¿no? Entonces, y por supuesto con el consiguiente desgarro, lesiones a veces. Entonces, esta situación al final puede tranquilamente producir alteraciones en el esfínter anal y el paciente puede tener. Entonces, la respuesta más apropiada a esta situación es de que la paciente, obviamente, tuvo el año anterior, se le ayudó a un parto ¿no? con la participación de un forceps. Esa es la respuesta de este paciente. ¿Ya? Entonces, de repente el cuadro no es muy usual, no es muy frecuente, pero en caso de que les pone, miren ustedes ahí, ¿no? El trauma genital que puede tener este paciente. Este es el globo faríngeo. Entonces parece que todavía no han captado lo que es el globo faríngeo, ¿no? El globo faríngeo se siente que el paciente parcialmente bloqueada, la persona que lo experimentan, a menudo se refieren, ¿no? Que el problema está a nivel de la garganta, otros lo describen con sensación de algo que le raspa, que le pincha, ¿no? Y que tiene una sensación de atoro a nivel de su garganta.
¿no? Entonces, es la sensación de nudo en la garganta, ¿no? Entonces, sensación de objeto en la garganta también, obviamente, que a veces lo manifiesta, o sensación que le raspa, etcétera, etcétera. Entonces, es solamente es una sensación, ¿no? Pero no hay ausencia o hay ausencia de cualquier daño de tipo estructural. Ese es obviamente el globus faríngeo, ¿correcto? Esto está un poco más sencillo, ya veo. A ver, Tami Vizcardo, Sí, doctor. Tami, ¿Me escucha? te escucho aquí, o si puedes hablar un poco más alto, ideal. Ok. A ver, mujer de 55 años con cuadro de 3 días caracterizado por el dolor en el hipocondrio derecho tipo cólico asociado a náuseas, vómitos y fiebre. Al examen no se encontró ictericia, pero tiene signo de Murphy positivo. ¿Cuál sería la primera posibilidad? Bueno, yo creo que por el signo de Lee Murphy. todo, hijita, y después Perdón. escoges la que. A, coningitis aguda, B, coledocolitiasis, C, colecistitis aguda, D, cólico vesicular, E, cirrosis biliar. Ya, Bueno, ahora sí. por el dolor en hipocondrio derecho y por el signo de Murphy positivo, creo que me voy por colecistitis aguda. Colecistitis aguda, ¿no? Acuérdate que la colecistitis, itis es inflamación. Es inflamación, ¿ya? Entonces veamos. Colangitis aguda, obviamente no es, ya tú muy bien lo has calificado. La colangitis aguda también es obviamente inflamación de la vía biliar, eso es una colangitis. La coledocolitiasis es la presencia de cálculo en el colédoco, ¿no es cierto? Obviamente todos los cuadros te van a dar dolor, te van a dar igualmente el cuadro clínico, se va ¿cómo se llama? A replicar igual, va a tener muy positivo, etcétera, etcétera. Pero en la coledocolitiasis estamos hablando de la presencia de cálculo en el colédoco, ¿correcto? La colecistitis aguda que tú dices, nuevamente, el problema es a nivel de la vesícula, pero hay itis, hay inflamación. Entonces, puede ser tu respuesta si no hubiese otra más adecuada, ¿no? En una colecistitis aguda probablemente habría pues manifestaciones de índole general, de repente sensación de calentura o fiebre, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el tipo cólico, así, acá dice, asociado a náuseas, vómito y fiebre. Entonces, esa es la situación, yo creo que califica. Porque la otra situación es el cólico vesicular. Claro que es un cólico vesicular, pero ¿cómo acomodamos la fiebre? Entonces, si no es biliar ni le damos bono, ¿no? Entonces, muy bien, lo que tú dices es correcto, ¿no? Entonces, es un paciente que tiene una colicistitis aguda, ¿ya? Colicistitis aguda. Muy bien. Hay que ver la posición de la llama del cálculo, ¿ya? Entonces, si fuera en el colédoco, habría obviamente ictericia, que había un problema de tipo obstructivo, ictericia de tipo obstructivo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, muy bien, también vamos a proceder. Y quiero hace rato, a ver, Augusto Tapia, Augusto, Augusto, Augusto Tapia, ya se fue a tomar desayuno. A ver, Claudia, Claudia Aguirre, Sí, doctor. a ver, hijita, 14. Varón de 30 años acude por dolor intenso en el epigastrio asociado a náuseas y vómitos. Un día antes de su cuadro tuvo ingesta abundante de alimentos. Al examen, hipotenso, abdomen doloroso con signos de irritación peritoneal, ruidos hidroaéreos ausentes, presencia de matidez, murmullo vesicular ausente en base izquierda. Su impresión diagnóstica sería A, pseudoquiste pancreático complicado, B, colecistitis aguda complicada con perforación vesicular, C, pancreatitis aguda severa, D, obstrucción intestinal complicada con perforación, E, pancreatitis aguda recurrente.
¿Qué te parece? Mm, Si analizas bien el cuadro, pues la respuesta es obvia, ¿no? ¿Qué tiene tu pacientita? Hola. eh, Mire, una, hijita, un paciente que tiene dolor intenso en el epigastrio asociado a náuseas y vómitos posterior a una ingesta de alimentos, ¿no? ¿Qué a nivel epigástrico, ¿ah? ¿Qué representaciones viscerales tienes en el epigastrio? estómago, ¿Ya? pa- páncreas, Páncreas, ¿no? Páncreas, estómago y una parte se llama de repente también cerca la vía biliar está, ¿no? Pero más sí, estómago y páncreas. Muy bien, ahí ujú, tienes ahí. Está hipotensa, mira, la situación es bastante severa, es un cuadro, no es un cuadro leve, ujú, ¿no? sí, Hipotensa, abdomen muy doloroso, y mira lo que tiene, signos de irritación peritoneal. El paciente está haciendo, bueno, cuando te hablan de irritación peritoneal, te dicen que está haciendo peritonitis. ¿Ah? Ahora, lógicamente, como consecuencia de la irritación peritoneal, los ruidos hidroaéreos desaparecen. Es una característica de la peritonitis o irritación peritoneal. El abdomen se torna silencioso, ¿no es cierto? Y acá de repente no se ha especificado muy bien presencia de matidez y murmullo vesicular ausente en la base izquierda. Esto es del hemitórax, ¿ya? Que parece acá fuera del abdomen. Esto es del hemitórax del lado izquierdo, ¿no? Entonces el paciente tiene matidez y vibraciones con murmullo vesicular ausente en la base izquierda de su pulmón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este paciente? Está haciendo una pancreatitis, está haciendo una pancreatitis aguda. Entonces, cuando haces el diagnóstico ya pues fácilmente, pseudoquiste pancreático complicado, pues eso puede presentarse en un paciente que ya tiene una pancreatitis y obviamente como consecuencia de la necrosis del páncreas queda este pseudoquiste. Colicititis aguda complicada con perforación vesicular, obviamente podría ser por la irritación peritoneal, pero los síntomas son predominantemente a nivel del epigastrio, pues, ¿no? En este caso sería más en el lado, en el hipocondrio derecho, ¿no? Pancreatitis aguda severa, a mí me parece que esto es el cuadro, ¿no? Y una de las características de la pancreatitis severa es la presencia de derrame pleural izquierdo. Entonces, en la pancreatitis, cuando hay un cuadro bastante importante, ocurre esta derrame en lo llama en la pleura, en el lado izquierdo. ¿Ah? Obstrucción intestinal, pues no es una obstrucción intestinal, pues si fuera una obstrucción intestinal, pues el cuadro sería previamente dolor intenso. Pancreatitis aguda recurrente, ¿no? Claro que es una pancreatitis, pero obviamente recurrente, pues no, acá no hay ningún dato. Recurrente significa que el paciente ha tenido pancreatitis anterior y nuevamente vuelve y vuelve. ¿No? Acá no hay nada de eso, ¿no? Entonces, el diagnóstico de este paciente es una pancreatitis aguda severa, ¿ya? Pancreatitis aguda severa. Ah, esto es lo que les mencionaba de la colecistitis aguda. Recuerden ustedes, miren ustedes la vía biliar, pues a veces nos confundimos cuando no, digamos, no tenemos en cuenta estas características anatómicas. Las vías biliares, como se llama, empieza en el canalículo, dentro de los canalículos biliares. Tan pronto sale la bilis conjugada del hepatocito, va al canalículo biliar, pues o sea, a los capilares biliares. Entonces, todo eso es dentro del hígado. Entonces, cualquier obstrucción que se presenta ya cuando está saliendo en los canalículos biliares, eso se llama colestasis intrahepática. Entonces, estos canalículos biliares poco a poco se van juntando y salen obviamente ya a la vía biliar extrahepática. Del hepático derecho, el hepático izquierdo, se juntan, originan el hepático común, de ahí una pequeña porción sale y se va a la vesícula, que es el cístico, ¿no es cierto? Y la otra sigue con la vía biliar principal, miren ustedes, que es el colédoco, y finalmente va a desembocar en la segunda porción del duodeno, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre obstrucción intrahepática y obstrucción extrahepática. Ahora, en la inflamación aguda vesicular, ¿no es cierto? Obviamente se está hablando de una inflamación de la vesícula, por el aumento de la presión intraluminal, ¿no?
que puede producir inclusive isquemia. Claro, cuando ocurre este tipo de situación, inclusive la pared se puede necrosar y puede haber una perforación, ¿no? De inflamación química, liberación de lisocitina, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, todo cuadro, toda situación que está acompañado de una obstrucción posibilita la facilidad de crecimiento bacteriano, entonces el paciente puede tener una inflamación bacteriana post-obstructiva, ¿cierto? Como consecuencia de esto. Estos son los criterios de buena colecistitis aguda, de acuerdo a los criterios de la guía de Tokio 2, ¿no? Signos locales de inflamación, Murphy positivo, masa dolorosa, hipersensibilidad en el hipocondrio derecho, fiebre, ¿no es cierto? Y por supuesto, los exámenes auxiliares que nos ayudan, como la ultrasonografía, ¿ya? En el otro caso, estamos hablando de pancreatitis aguda, ¿no es cierto? Es el páncreas normal aumentado por inflamación peripancreática, ocurre con lecciones líquidas, y una situación extrema es la necrosis pancreática. La necrosis se llama o la pancreatitis necrohemorrágica. Disculpen. ¿No? Y tardíamente, miren ustedes, no de inmediato, tardíamente se puede producir absceso, pseudoquiste, ¿cierto? Es lo que se manifestaba. El pseudoquiste es una manifestación tardía de una pancreatitis, no es obviamente una manifestación temprana. Igualmente el absceso. El absceso significa que parte del páncreas que se ha necrosado se infecte. Entonces, obviamente, se produce entonces ya una pancreatitis bacteriana, ¿cierto? En cuanto a la etiología, les he mencionado las dos bastante frecuentes en nuestro medio. La litiasis biliar, pues obviamente, no sé si es el 50%, en nuestro caso es bastante alta. Y la otra posibilidad de la pancreatitis es la alcohólica, ¿no es cierto? Vemos muy frecuentemente, más los problemas que vemos nosotros son las pancreatitis de tipo biliar, ¿no? Pero puede haber pancreatitis idiopáticas por aumento de los triglicéridos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ya hay una serie de casos muy, no muy frecuentes que pueden también producir pancreatitis. Inclusive el trauma abdominal puede estar seguido, obviamente, de una pancreatitis. Los procedimientos que hacen actualmente los gastroenterólogos, la CEPRE, la colografía transhemadurenal, puede también terminar, obviamente, en una pancreatitis, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ir terminando ya para que se vayan tranquilos. A ver. Emily Flores. Emily. Sí, doctor. A ver, pregunta número 15. Varón de 86 años ingresa con cuadro de 36 horas de evolución, caracterizado por fiebre, deposiciones con sangre, dolor y distensión abdominal. Al examen, abdomen distendido, resistencia muscular, signos de irritación peritoneal y ruidos hidroaéreos ausentes. Antecedente: en los últimos 6 meses ha cursado con episodios de dolor abdominal post ingesta de alimentos. ¿Cuál es la primera posibilidad? A. Peritonitis por perforación intestinal. B. Peritonitis por diverticulitis perforada. C. Peritonitis por cáncer Intestino delgado. D. Peritonitis por isquemia mesentérica. Y E. Peritonitis post hernia encarcelada. Ya, este cuadro de repente no es muy frecuente, ¿no? Y te vamos a ayudar. Mire, lógicamente, lo que tiene este paciente definitivamente tiene abdomen distendido, resistencia muscular, signo de irritación peritoneal, ruidos hidroaéreos ausentes. Acá, con esto definitivamente ustedes dicen, este paciente tiene una peritonitis, ¿correcto? Listo, esa es la primera situación. Ahora, ¿por qué se ha producido esta peritonitis? ¿No? Entonces, acá utilizan entonces estos datos. Paciente de 86 años. ¿Qué otro cuadro tenía este paciente? Tenía fiebre, deposiciones con sangre, ¿no es cierto? Y distensión abdominal, ¿ya? Deposiciones con sangre.
El antecedente de este paciente es importante. Durante los últimos 6 meses ha ido cursando con episodios de dolor abdominal post ingesta de alimentos. Entonces, acá lógicamente ya cuando ponemos una pregunta así dirigida al, se llama, al aparato digestivo, uno tiene que interpretar esto como que el paciente está teniendo una isquemia intestinal. Recuerden, después de los ingestas de alimentos, el tracto digestivo trabaja tremendamente y requiere y demanda una buena irrigación. Entonces, un varón de 86 años que tiene aterosclerosis en diversas partes del cuerpo también lo tiene en las arterias mesentéricas. Entonces, lo que están viendo ustedes acá es lo que se llama la angina abdominal, ¿no? Un cuadro clínico muy semejante a la angina pectoris, a la angina por insuficiencia coronaria, ¿no? Pero acá, obviamente, a nivel del intestino. O si quiere procedimiento del intestino, mayor demanda de sangre en el intestino para su función, pero no se puede porque está parcialmente obstruido y el paciente tiene dolor, ¿no? Entonces, en ese contexto, este paciente hace un cuadro peritoneal. Entonces, fácilmente nosotros podemos decir que el paciente tiene una peritonitis por perforación intestinal, probablemente sí lo tenga, pero perforación intestinal, veamos si hay alguna otra alternativa mucho más, más adecuada. Peritonitis por diverticulitis perforada, este paciente no tiene ninguna manifestación de diverticulitis, ¿no es cierto? Claro que el divertículo se puede perforar definitivamente. El dolor en este caso generalmente es en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Tal es así que se dice que la diverticulitis es la apendicitis del lado izquierdo, pero que no tiene el paciente definitivamente. Peritonitis por cáncer de intestino delgado, bueno, ni hablar, pues el cáncer de intestino delgado es prácticamente inexistente, ¿no es cierto? Y tendría que perforarse, es paciente que tiene recién poco tiempo, ni hablar, ¿no? Peritonitis por isquemia mesentérica. Este es el cuadro de este paciente. No solamente por isquemia mesentérica, porque probablemente este paciente, por la ingesta de isquemia mesentérica, ha sido lo suficientemente intensa, puede producir necrosis de la pared y puede producirse perforación intestinal. ¿Ya? Pero la necrosis isquémica de por sí, aún sin perforación, le puede dar todo el cuadro clínico que ustedes están viendo. Peritonitis por hernia encarcelada, el paciente no tiene hernia, ¿no? Entonces, este paciente es una peritonitis por isquemia mesentérica. ¿Ya? Ese es un... Ahora, la pregunta número 16 es una pregunta de concepto, nada más. A ver, vamos a... Bueno, estas chicas, Séfora Chillón, ¿está finalmente Séfora Chillón o no? Séfora. Qué lástima. Cecilia. Cecilia Castro tampoco. Jimena Borrero. Bueno. A ver, Emily Flores. Emily. Sí, doctor. A ver, por favor, Emily, pregunta número 16. Okay. Varón de 30 años con historia de 48 horas de dolor abdominal, fiebre, náuseas. En el examen físico, al comprimir en el lado izquierdo en mi abdomen inferior, origina dolor en el lado derecho de la fosa ilíaca. Señale qué signo semiológico es este. A, signo de Bloomberg, B, punto de Lanz, C, punto de Robson, D, signo de Roswell, y E, punto de Clado. Creo que es el punto de Bloomberg, el signo de Bloomberg. ¿De qué? ¿Bloomberg? Sí. Ya, el Bloombergita es lo que se llama también la maniobra de rebote. Es el rebote, o sea, tú presionas el abdomen de un paciente que tiene irritación peritoneal, bueno, va a doler el paciente, pero cuando tú sueltas, normalmente debería desaparecer el dolor. Si el dolor obviamente se incrementa, eso se llama signo de Bloomberg. De Bloomberg. Entonces, revisen bien estos signos. ¿Ya? Yo no sé qué signos les han dicho en la parte teórica, pero si alguien les van a preguntar de los signos, recuerden ustedes, obviamente, tienen que tener en claro estos signos, ¿no? Para que puedan, porque hay una cantidad de signos en el abdomen, ¿no? Y tranquilamente podemos nosotros confundir, ¿ya? Esto es lo que está en relación con la pregunta anterior. Le hemos mencionado sobre la isquemia intestinal, ¿no? La angina intestinal. Miren ustedes acá en la figura, inclusive miren cómo está el intestino todo, ¿no? Cianótico.
isquemia intestinal, ¿no? Va a ir progresando, por supuesto, la necrosis, obviamente desde la mucosa hacia la serosa, inclusive, como le digo, puede tranquilamente perforarse, ¿no? Si se continúa la isquemia, producirá daño endotelial, se incrementa la vulnerabilidad de la lesión por las enzimas lisosomales que se desprenden, ¿no es cierto? Y se va a producir, obviamente, lo que se llama la translocación bacteriana, ¿no? Las toxinas bacterianas se van y de la degradación intestinal se van a ir a la circulación, ¿no? Y el paciente puede hacer tranquilamente un cuadro séptico bastante severo, falla inclusive orgánica, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurrió con este anciano, ¿no es cierto?, que tenía una isquemia mesentérica. Ah, a ver, yo creo que vamos a terminar con esto. Vamos a ver. Hilo mecánico. Bien, a ver, vamos a ver. A ver, Pedro Alarcón. Sí, doctor. Paciente de 28 años, sexo femenino, viene presentando diarreas episódicas desde los 15 años, asociada a dolor abdominal, meteorismo y flatulencias post ingesta de algunos alimentos. Estos son líquidas sin moco ni sangre. No ha tenido compromiso nutricional. Responda. A. La ausencia de moco, en este caso, nos orienta a una diarrea secretora. B. Es probable la presencia de una diarrea mecánica. C. La suspensión de la dieta no tendrá efecto sobre la diarrea. D. Estará ocurriendo un fenómeno de estimulación de la secreción del enterocito. E. Las heces son líquidas, sin moco, por efecto osmolar. ¿Qué parece? Bueno, está teniendo una diarrea de tipo... Bueno, se me dio ¿Qué dice acá? ¿No? El paciente presenta dolor abdominal, meteorismo post ingesta de algunos alimentos. Cuando te ponen esto, te están hablando que los alimentos de alguna manera están obviamente originando el cuadro clínico, ¿no es cierto? Entonces, Claro. acá la única forma es, por supuesto, si es inmediato, como ocurre en este caso, ¿no? Seguramente hay un desorden, obviamente, de tipo de intolerancia, y de hecho, las deposiciones son líquidas sin moco ni sangre. Entonces, el paciente está haciendo una diarrea de tipo, ¿no? De tipo osmótica. Osmótica por intolerancia. Es como la diarrea más frecuente, seguramente en nuestro medio, es la intolerancia a la lactosa, ¿no? En estos casos, las diarreas obviamente están asociadas a la ingesta de lácteos o subproductos, ¿no? El cuadro clínico tiene meteorismo, diarreas, etcétera, etcétera. Si el paciente deja de ingerir o se le pone un reposo dietético, las heces o la diarrea desaparece, obviamente, ¿no es cierto? Y por otro lado, pues es una diarrea como no hay compromiso de la mucosa, no tiene moco, no tiene sangre. Entonces, eso es la característica de una diarrea por intolerancia, ¿no? Es una diarrea, ¿no? Sin moco por efecto osmolar, ¿no? Efecto por la intolerancia, porque lo que llama el alimento que no se digiere, ¿no? Va a sufrir el proceso de degradación por la flora bacteriana, va a originar moléculas más pequeñas, ¿no? Y también ácido láctico, entonces, lo que estimula, obviamente, la peristalsis, ¿no es cierto? Y estas moléculas pequeñas jalan líquido y por eso se produce unas diarreas, obviamente, sin moco por efectos molar, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Por otro lado, Pero en dice este las 20, las siguientes son características y ejemplos de diarreas producidas por enterotoxinas. ¿Ah? Entonces, esto es otro tipo. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos de diarrea, ustedes han escuchado que existe precisamente las diarreas osmóticas, la primera que estamos viendo, las diarreas inflamatorias, que se caracterizan por la presencia de moco, sangre en la deposición, las diarreas de tipo, obviamente, secretoras, que es este caso, en donde hay toxinas preformadas que producen estimulación de los enterocitos para la secreción de líquido.
Eso ocurre, por ejemplo, con la toxina del cólera, ¿no? El cólera, el botulismo, ¿cómo se llama? Se llama también la diarrea por la toxina estafilocócica, ¿no es cierto? Lo que ocurre en todas se llama ¿cómo se llama? El consumo de alimentos que tengan toxinas preformadas. Entonces, no requiere pues incubación ni nada por el estilo. El paciente come y de inmediato tiene el problema, ¿no? Entonces, las siguientes son características producidas por enterotoxinas, obviamente. ¿Requieren de un tiempo de incubación variable de acuerdo al germen casual? No, pues no, porque como son ya las toxinas preformadas, no requiere pues obviamente tiempo de incubación. Las evacuaciones son frecuentes de volumen pequeño, no. Las evacuaciones son bastante notorias, abundantes, abundantes. ¿Es posible que ocurra fiebre? No. La fiebre es característico de las infecciones inflamatorias, de las diarreas inflamatorias que tengan capacidad de penetración en el intestino. El intervalo entre el gesto y el cuadro de diarrea es de horas. Esta es la característica. Como se ingiere ya las toxinas preformadas, de inmediato el paciente, obviamente, es la característica de las llamadas intoxicaciones alimentarias. Salmonella y Yersinia y Clostridium son ejemplos de tipo, no. La salmonella produce un cuadro bastante severo, después de diarreas de tipo inflamatorio, ¿no? Igualmente la Yersinia, ¿no? Entonces, esa es la situación, chicos. Bueno, parece que estamos cansados, ¿no es cierto? Signos de hipertensión portal que ya hemos visto, obviamente, y con eso terminamos. Tienen que estudiar y leer, si bien es cierto, no dan el examen hoy día, pero ya de cada unos días, y se suman los procesos o los cuadros que llevan a las clases y todos los trabajos correspondientes a aparato urinario. Una pregunta nada más quiero que me haga, y Fabia de repente me puede contestar. Mañana, ¿qué hacemos, Fabia? Mañana